Buenos días. En la clase de control de hoy hablaremos acerca de los sensores y los transductores. En particular será acerca del pirómetro óptico, también conocido como pirómetro de banda estrecha, un dispositivo que nos ayudará a medir temperaturas superiores a 700 grados Celsius con una respuesta espectral superior a 1 micrómetro. Aplicaciones son en ambientes industriales. Pero ahora bien, debemos analizar cómo funciona el pirómetro óptico. Para ello dividiremos el tema en 4 puntos: la medición sin contacto, el principio físico, definición y efectos de emisividad y fundamentos de las ópticas. Como introducción previa, en todo proceso industrial o planta tendremos elementos conocidos como sensores, transmisores, controladores y también los actuadores, que nos ayudan a llevar un proceso industrial en la planta. Es de vital importancia que el sistema de medición tenga una respuesta rápida en tiempo real, para que así, ante cambios en las variables físicas del controlador, PLC u operador, respondan de manera adecuada. La variable de interés del pirómetro óptico es una temperatura muy alta e inaccesible para equipos de contacto, que como cualquier variable física trabajará bajo un principio de transducción, para que así posteriormente pueda ser representada como una señal eléctrica, que debe ser acondicionada antes de pasar a un sistema microcontrolado. La cantidad de radiación de un cuerpo depende de la temperatura del mismo. Incluso los seres humanos emitimos una cierta cantidad de radiación en una magnitud muy pequeña. Max Planck propuso que la radiación de cuerpos negros u opacos dependen de la temperatura y de la longitud de onda. Sin embargo, Planck no fue el único que relacionó la longitud de onda con la temperatura de un cuerpo radiante. Wilhelm Weyl, con su ley de transferencia, propone que cuanto más caliente es un cuerpo, la longitud de onda que éste emite será más corta, y que puede representarse con la siguiente ecuación: una relación inversamente proporcional de la longitud de onda con la temperatura absoluta. Los componentes de radiación de un cuerpo derivan en las siguientes características, que componen a las mediciones del sensor o del pirómetro. Para fines de aprendizaje, solo trataremos 3: la emisividad, que es el coeficiente de absorción de un objeto; la reflectancia, que es el coeficiente de no absorción; y la transmitancia, que es el coeficiente de cuánto puede ser atravesado un objeto por una radiación. Cuando la energía radiante entra en contacto con un objeto, pasan estos 3 efectos a la vez. Vamos a desarrollar y simplificar matemáticamente expresiones para entenderlo de una mejor manera. Representaremos entonces el flujo total de radiación como una suma de la multiplicación de un flujo del objeto por la emisividad, más la multiplicación de un flujo del ambiente por la reflectancia, más la multiplicación de un flujo de regreso por la transmitancia, pudiendo escribirse de otra manera como la suma de los coeficientes, que debe dar igual a la unidad, pues estos se expresan en porcentaje. Un cuerpo opaco se caracteriza porque posee muy poca diferencia de temperatura con el medio ambiente, por lo tanto la transmitancia no influirá y se puede eliminar. En el gráfico observamos a un cuerpo negro y un cuerpo ideal, donde ambos se someten a un cierto flujo de radiación o elevan su temperatura. En el cuerpo negro únicamente tendremos la presencia de emisividad, mientras que en el radiador real únicamente se ha eliminado la transmitancia. Si sometemos a diferentes materiales como el aluminio, ladrillo, hormigón, óxido, grafito, que son materiales de alta emisividad y poca reflectancia, y a su vez otros como el oro, la plata, el bronce, que tienen poca emisividad y un cambio de temperatura que influirá sobre ellos, estos emitirán radiación con longitudes de onda más cortas o más largas. Estas longitudes de ondas se receptarán por el sensor a través de filtros. Ahora bien, veremos un poco de historia de la metrología de las mediciones de temperatura. Galileo Galilei en el año 1600 creó el bulbo de vidrio, el cual estaba abierto a la atmósfera. En el agua tenía partículas de color, que eran más densas que el agua.
que al realizar la medición sobre la superficie caliente hacía que estas partículas de color se eleven hacia la parte superior. Posteriormente le seguiría el duque de Toscana 40 años más tarde, el cual creó el bulbo de alcohol con el capilar sellado. Prácticamente funciona bajo el mismo principio que el anterior, sino que el alcohol sube hacia arriba a medida que la temperatura va subiendo. Sin embargo, el más importante fue Fahrenheit, quien inventó el termómetro de mercurio, con el avance de la industria de vidrio, con una escala termométrica asociada a él, dentro de un cristal que contenía mercurio en su interior, con un punto de congelación a los 32 grados y de ebullición a los 212 grados Fahrenheit. El espectro de radiación de un cuerpo negro. Para aplicaciones industriales, a la hora de escoger un sensor, se debe tomar en cuenta el rango de temperaturas a medir, siendo estas las que cuentan con una relación directa a las longitudes de onda de la radiación de cuerpos opacos, en un rango de 0.5 micrómetros a 20 micrómetros. Las longitudes de onda son cortas o son también longitudes de onda largas. En nuestro caso, los sensores poseen una propiedad de longitudes de onda cortas para evitar la emisividad. La regla general, pues, para escoger un sensor depende del rango de temperatura que se vaya a medir como primera instancia. Veremos entonces algunas aplicaciones industriales y sus rangos de temperatura de trabajo. Para la industria de propulsores aeroespaciales llegamos a temperaturas hasta de 3300 grados Celsius. La temperatura de la metalurgia, con trabajos en metales desde 300 a 3000 o 4000 grados Celsius. Y por último, la industria de cemento, con hornos para clinkerizar hasta los 4000 grados Celsius. Ahora bien, para medir estos rangos elevados de temperatura, el pirómetro óptico en su versión más básica cuenta con una estructura manual, esquematizada en la siguiente figura. Sus partes son el detector, el indicador de temperatura, un lente de captación, un espejo o disco rotativo de modulación y un ocular ajustable que funcionará para medir el objeto caliente. Este primero es conocido como el pirómetro óptico de disco rotativo. Sin embargo, este modelo no es eléctrico. Para darle un carácter eléctrico, actualmente los pirómetros comparan la luz del objeto radiante con la luz de una lámpara, que tiene corriente variable. La corriente variable se controla a través de un potenciómetro. La lámpara entonces estará conectada en dos terminales. Nosotros hemos llamado a estos terminales X y es alimentada a su vez por una batería. La lámpara sirve de referencia para hacer coincidir los niveles de brillo por el principio fotoeléctrico. Para analizar el principio de transducción, veremos el esquema telescópico para introducir algunos elementos importantes. Recordamos que tenemos el disco rotativo y la lámpara en los terminales X y Y. A este esquema le sumaremos una serie de filtros de absorción, los cuales nos ayudan a tener solamente longitudes de onda deseadas, lo que a su vez se traduce en tener temperaturas o rangos de temperatura deseados. Una vez que estas ondas son filtradas, inciden en un fototubo multiplicador, quizás el elemento más importante de todos. El fototubo multiplicador, principio de transducción, es un dispositivo de detección de fotones asociado a las ondas radiantes, con una emisión secundaria que convierte la luz en una señal eléctrica para nuestro sensor. Los fotoelectrones entran a través de una ventana de vidrio o cuarzo que cubre una superficie fotosensible llamada fotocátodo. Luego libera electrones que se multiplican por los electrodos conocidos como dínodos. Estos dínodos son canales metálicos.
Al final de la cadena del dínodo hay un ánodo o un electrodo de recolección en un rango muy amplio. La corriente que fluye a través del ánodo a tierra es directamente proporcional al flujo de electrones generado por el fotocátodo, causando en la salida pulsos de corriente cuadrados o PWMs. Un primer diagrama aproximado de conexiones será un sistema de polarización del sensor y de su cámara fotomultiplicadora, y también de la obtención de la señal de salida acondicionada, que irá hacia una tarjeta de adquisición de datos y será procesada por un controlador o computador. Los pines con los que cuenta el sensor son tierra, VCC para alimentarlo, en nuestro caso 24 voltios, y un pin de salida. Un esquema con el sistema acondicionado completamente podría ser el siguiente. La señal producida es muy corta, desde 100 nanosegundos a 1 microsegundo, y de amplitud limitada de 100 milivoltios. Y aunque en varios casos se puede alcanzar valores más altos, la señal se preamplifica y se acondiciona para que pueda adquirirse fácilmente con un convertidor análogo digital. Puntos adicionales a tratar sobre el pirómetro óptico. El fabricante en el que nos basamos es Diaz Infrared Systems, y aquí se ven las partes constructivas del sensor. Posee su fuente DC, sus partes mecánicas, sus entradas y salidas tanto digitales como análogas, y también un indicador. El modelo en 3D fue realizado en el programa SolidWorks, y también un socket con los pines, el cual poseía 3. Para la serie de S4N tenemos algunas características como 24 voltios DC de alimentación, rango de temperaturas de entre 800 a 2500, emisividad de 0.05 a 1 y es ajustable, un rango espectral de 0.8 a 1.1 micrómetros, una salida de 4 a 20 miliamperios con dos relays de 60 voltios DC o 42 AC, una precisión de 0.5 grados centígrados y exactitud de 1%. Los problemas en la medición son pocos. Usualmente dependen solamente del costo. Para medir efectivamente la temperatura debe estar como mínimo a 700 grados, es la única condición, y no es posible obtener mediciones continuas con algunos sensores. Se desarrollaron los planos constructivos también en el momento del diseño del modelo 3D. Por último, el datasheet del fabricante puede encontrarse accediendo al link de las diapositivas. Posteriormente vamos a ver cómo se abre el PDF y también las rotaciones del modelo en 3D. Entonces veremos a continuación cómo funciona el modelo en 3D. Podemos ver que se puede ver desde todas sus vistas y realiza el proceso de rotación. El modelo fue en base a la información y las medidas dadas por el datasheet del fabricante. Adicionalmente hemos puesto un socket con los 3 cables de conexión. Por último veremos cómo abre el PDF si damos clic aquí. Y podemos acceder a la información del fabricante. Muchas gracias.